Bendiga a todos mis amados hermanos. Una vez más en este día domingo estoy aquí para compartir la poderosa palabra del Señor. Gracias por mirar este video y sobre todo gracias por compartirlo. Les habla el pastor Abel Coto del Templo Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua. En esta ocasión estaremos compartiendo otro tema titulado La autoridad de Dios. Este mensaje es parte de la serie que vengo compartiendo de meses atrás, el conocimiento del Dios verdadero. Hoy vamos a continuar mirando, aprendiendo, meditando acerca de la autoridad de Dios. Un mensaje teológico, práctico y espiritual. Voy a leer allá en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 35. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Qué impresionante revelación acerca de la persona de Dios, específicamente acerca de su autoridad. Bendito es el nombre del Señor. Oremos a Dios para que nos dé la sabiduría y el discernimiento y la libertad para transmitir fielmente esta palabra con todo denuedo y con la ciencia del Espíritu Santo. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por su palabra. Su palabra es bendita y le pedimos que por medio de esta palabra bendiga nuestras vidas, toque profundamente nuestro espíritu y que la palabra se implante a la profundidad de la conciencia y que por medio de este mensaje podamos tener la revelación clara acerca de tu autoridad y podamos reconocerla, sujetarnos a ella y vivir en obediencia, en el reconocimiento de que usted es nuestro Rey, nuestro Señor. Toque cada vida, cada persona, cada alma que vaya a escuchar este video, Dios mío, y hasta donde llegue y trascienda esta predicación, pueda llevar vida y bendición. En el nombre del Señor Jesucristo, en tus manos está cada espíritu humano, cada alma y también mi ser, la totalidad de mi ser, en sus manos la encomiendo para cumplir con el llamado, con el ministerio de predicar la palabra a toda criatura. En el nombre de Jesucristo, gracias le doy. Bendito es el nombre del Señor para siempre. Bien, mis amados hermanos, entremos en materia. Hoy estaremos meditando en este atributo del ser de Dios, la autoridad de Dios. Para la iglesia es importante entender la autoridad de Dios. La autoridad de Dios es el fundamento para una vida rendida en obediencia y sujeción a la autoridad del reino de Dios. Es importante saber que la autoridad de Dios es un principio universal, es decir, está presente en todo el universo. Todo en la creación está dentro de la autoridad de Dios. Vamos a mirar algunos ejemplos. En el cielo, todo lo que hay en el cielo está sujeto a la autoridad de Dios. Los ángeles, arcángeles, principados, potestades, todo lo que la jerarquía angelical de las criaturas de los cielos están sujetas a Dios, aún incluyendo los astros, la luna, el sol, las estrellas, la lluvia, todo lo que es parte de los cielos, sea espiritual o sea por medio de las cosas físicas creadas por Dios, todo está en sujeción a la autoridad de Dios. La palabra del Señor, Él dice que Él conoce cada estrella por su nombre y las llama y ordena para que salgan o para que no salgan. Él ordena la lluvia, Él manda la lluvia, Él le da orden al mar, Él le da orden al granizo, Él le da orden aún a los árboles, al frío, al torbellino. Todo está bajo la autoridad de Dios. Todo en la tierra está sujeto a esta bendita autoridad. En todas las esferas de vida está presente la autoridad de Dios, aún
incluyendo en los animales, está presente la autoridad de Dios. El león como rey expresa autoridad de Dios. El águila como la reina entre las aves expresa autoridad de Dios. El becerro como el rey entre el ganado expresa autoridad de Dios. El ser humano como rey entre las criaturas expresa autoridad de Dios. La autoridad se pone de manifiesto en todas las dimensiones de la vida humana. En la calle, el policía es la autoridad de Dios. En la casa, papá y mamá expresa autoridad de Dios. En el trabajo, los jefes, los patrones, los supervisores expresan autoridad de Dios. En la escuela, los maestros, los directores expresan autoridad de Dios. En la iglesia, los ministros, los pastores expresan autoridad de Dios. Todo está dentro de un orden de autoridad. La autoridad de Dios es un principio universal. Donde quiera que usted llegue, donde quiera que usted vaya, siempre va a haber una autoridad a quien obedecer y sujetarse. La autoridad de Dios está en relación a su voluntad. La autoridad de Dios significa que Él puede hacer y actuar libremente en su voluntad. La plena y completa libertad de Dios en su voluntad es una manifestación de su autoridad. El Espíritu Santo, hablando por el profeta Daniel, reveló claramente la autoridad de Dios en comparación con toda su creación. Una vez más, escuche Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ante la autoridad de Dios, los habitantes de la tierra son considerados como nada. Nada se compara ante su autoridad. Ante la autoridad de Dios, el poder humano no es absolutamente nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Dios es soberano en su voluntad. Hace lo que quiere en el cielo, en la tierra. El único que puede hacer lo que quiera absolutamente en el cielo y en la tierra es Dios. Y nada ni nadie se puede comparar como Él. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Esto significa que Dios es la máxima autoridad en el cielo y en la tierra. Su autoridad sobrepasa toda la creación. Él es la autoridad suprema sobre todo el universo. La autoridad de Dios está relacionada con su voluntad y su soberanía como Dios, creador, Señor y Rey sobre toda la creación. Dios es el creador de todo y por ello es la máxima autoridad en todo. Dios es el Señor de todo y por ello es la máxima autoridad sobre todo. Dios es el Rey de todo y la máxima autoridad en todo lo que existe. Ahora escuche y aprenda por favor. La palabra autoridad se traduce de la palabra griega exousia. Esta palabra tiene un significado muy profundo. Se traduce como autoridad, plena libertad, derecho legal, potencia, potestad, máxima capacidad e imperio y reino. La autoridad de Dios corresponde a su posición como creador y Señor sobre toda la creación. En el Salmo 135:6 dice, todo lo que Yahvé quiere, lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios es la máxima autoridad sobre el cosmos, sobre todo lo que hay, sobre todo lo que Él hizo, sobre todo lo que Él existe. Triple posición del Señor como creador, como Señor y como Rey. Bendito es el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. El reino de Dios
es la esfera del ejercicio y la expresión de su autoridad. De hecho, la palabra reino es traducido de la palabra griega basilea, que significa dominio, gobierno, autoridad. Toda la creación está bajo los designios de la autoridad del reino de Dios. Dios gobierna a toda la creación por medio de leyes naturales, físicas, establecidas por Dios mismo. En la tierra, los reinos humanos del mundo están bajo el dominio de la autoridad del reino de Dios. Dios domina sobre los reinos humanos, gobierna sobre los reinos humanos por medio de las leyes morales establecidas en las conciencias de los hombres. En relación a la iglesia es una agencia de la autoridad del reino de Dios en la tierra. Por ello se le llama el reino de los cielos. Esto significa que Dios gobierna en la iglesia por medio de leyes espirituales establecidas en las sagradas escrituras. Todas las leyes del universo, físicas, morales, espirituales, fueron establecidas por Dios para revelar su autoridad como principio universal en toda la creación. Fuera de Dios, todo está bajo autoridad. Dios es la fuente de toda autoridad en el universo. Cada vez que la gente, que las personas se encuentran con una autoridad, se están encontrando con una expresión de la autoridad de Dios. Es importante que la iglesia, los creyentes, entendamos esto. La autoridad de Dios está presente en todas las esferas de nuestra vida. Haremos bien en mirar la autoridad de Dios y entender que es una expresión. Toda autoridad en la tierra es una expresión de la autoridad divina de nuestro Dios. A continuación, voy a compartir algunas expresiones de la autoridad de Dios, la manera de cómo se expresa la autoridad de Dios, algunas formas para que entendamos cómo funciona la autoridad de Dios y el respeto que debemos hacia ella. Número 1, la autoridad de Dios expresada en el Señor Jesucristo. La persona de nuestro Señor Jesucristo es una expresión perfecta de la autoridad de Dios. Yo he escuchado hermanos, hermanas, predicadores que le llaman Jesús, y Jesús, y Jesús por acá, y Jesús hizo esto. Cuando entendemos estos principios de autoridad, nunca más usted le hablará al Señor de manera irreverente, de manera irrespetuosa. No es Jesús como que si fuera un Jesús más del montón. Es el Señor Jesús, el Señor Jesucristo. Cuando entendemos estos principios de autoridad, nunca nos atreveríamos a decirle Jesús. Le llamaríamos el Señor Jesús, reconociendo su autoridad espiritual como el Señor, como el Rey de reyes y Señor de señores. Decirle Jesús al Señor, simplemente Jesús, es una falta de entendimiento y discernimiento a este principio de autoridad, una falta de entendimiento a la autoridad de nuestro Dios expresada en la persona del Señor Jesucristo. Aunque se tarde un poquito, hermano, hermana, pastor, predicador, aunque se tarde un poquito, dígale el Señor Jesús, el Señor Jesucristo, porque Él es una expresión de la autoridad de Dios. Mateo 28, 18, el Señor Jesús habló y dijo: toda potestad, exousia, me es dada en el cielo, en la tierra. La palabra potestad es sinónimo de autoridad y se traduce de la palabra exousia, que significa suprema autoridad, máxima autoridad. El Señor Jesucristo, de sus propios labios, estaba revelando a los discípulos y a todos los creyentes, a todos nosotros, que Él es la autoridad de Dios encarnada en la tierra en forma humana.
Por ello, todo espíritu inmundo, demonios, se sujetan a su persona, a su nombre. Su nombre, el Señor Jesucristo, expresa verdadera autoridad. El Señor Jesucristo, como autoridad de Dios, puede perdonar pecados porque tiene la autoridad para hacerlo. Le cuestionaban con qué autoridad podía perdonar pecados. Él es la autoridad encarnada de Dios. El Señor Jesucristo, con autoridad de Dios, predicó y enseñó el Evangelio. Su predicación y su enseñanza siempre fue con autoridad. Las personas se admiraban de su doctrina, se admiraban de su enseñanza, se admiraban de la predicación del Evangelio, porque les hablaba como un hombre que tenía autoridad. Oh, bendito es el nombre del Señor. Ojalá todos los predicadores de ahora habláramos con autoridad, enseñáramos con autoridad, adoctrináramos con autoridad. Lamentablemente muchos de los mensajes y las predicaciones de ahora tienen una fachada de motivación personal, superación personal, están más llenos de filosofía, humanismo y tantas cosas, argumentos del mundo, pero no expresan verdadera y completa autoridad en su mensaje. Hermanos, iglesia, el Señor Jesucristo es la autoridad de Dios hecha hombre. Por ello, tiene autoridad sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre toda clase de mal, sobre todo espíritu inmundo, sobre todo principado, potestad, sobre todo poder y autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El Señor Jesucristo es poder y autoridad de Dios. Está escrito que toda lengua confesará su nombre y que toda rodilla se doblará ante Él. Ahí en Filipenses, hermanos, habla de esta revelación. Jesucristo es la máxima expresión de la autoridad de Dios encarnada en forma de hombre. Como autoridad de Dios, el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. El apóstol Pablo, hablando por el Espíritu Santo en Colosenses 1, 18 y 19, dijo lo siguiente acerca de nuestro Señor Jesucristo: y Él es la cabeza del cuerpo, es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, el primer lugar, por cuanto agradó al Padre que en Él, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, habitase toda plenitud. Bendito es el Señor Jesucristo. Cuán grande, qué personaje tan grande, tan alto, tan sublime, hermanos, ocupa el primer lugar de preeminencia en el universo. Hermanos, Jesucristo es la máxima autoridad de Dios expresada para el hombre. Por eso en la resurrección, hermanos, Él tomó toda autoridad en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Por ello lo miramos en Apocalipsis resucitado, cuando se le aparece al apóstol Juan y le dijo: yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Bendito es el nombre del Señor. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, Él es la máxima autoridad, la expresión más grande de la autoridad de Dios, hecho hombre, hecho persona humana. Bendito es el nombre del Señor. Por eso cuando andaba en vida en esta tierra, cuando llegaba a las sinagogas, cuando llegaba por las calles predicando y enseñando, los demonios se manifestaban delante de Él, no toleraban estar en su presencia, no soportaban escuchar sus palabras, su evangelio, su enseñanza. Los demonios se manifestaban, hermanos, aquellos demonios metidos en el cuerpo de las personas ante la presencia de Jesús, se manifestaban reconociendo su autoridad. Bendito es el nombre de nuestro Rey y Señor. Gloria a Dios. Segundo aspecto, la autoridad de Dios expresada
en la palabra de su poder. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, hay una frase llena de poder. Esta frase voy a extraerla de este versículo 3. Dice: quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra de su poder. La poderosa palabra de Dios es otra expresión de la autoridad de nuestro Dios. Todo en el universo es sustentado por la palabra de su poder. El poder de su palabra lleva en sí misma toda autoridad de Dios. La autoridad de Dios fluye en el poder de su palabra. La autoridad de Dios hace que su palabra sea poderosa. Por ello, no es cualquier palabra, no es una palabra más del montón, no es la palabra de un hombre, no es la palabra del predicador, hermanos, no es la palabra del pastor, es la palabra de Dios, un caudal de poder que emana de su máxima y completa autoridad. Por ello, la palabra de su poder, la palabra de Dios, la palabra viviente, hermanos, provoca acciones en la tierra. Cada vez que Dios habla, su autoridad se expresa en el poder de su palabra. Una sola palabra de Dios lleva la autoridad suficiente para manifestar su poder en la tierra. Voy a dar un ejemplo, hermanos, de lo que fluye en la palabra de Dios, lo que corre en la palabra de Dios, la autoridad que está presente en la palabra de Dios. Mire lo que sucede, escuche y aprenda, por favor, todo lo que provoca la palabra de su poder. No se le olvide que la palabra de Dios es un caudal de poder que nace, que fluye, hermanos, de su autoridad. En el Salmo 29, varios versículos revelan la autoridad que fluye en la palabra de su poder. Salmo 29, 3, escuche por favor. Voz de Yahvé sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Yahvé sobre las muchas aguas. Voz de Yahvé con potencia, con autoridad. Voz de Yahvé con gloria. Voz de Yahvé que quebranta los cedros. Quebrantó Yahvé los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano, al Sirión, como hijos de búfalos. Voz de Yahvé que derrama llamas de fuego. Voz de Yahvé que hace temblar el desierto. Hace temblar Yahvé el desierto de Cades. Voz de Yahvé que desgaja las encinas y desnuda los bosques. Qué poderosa es la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es una expresión de su autoridad. Valore la palabra de Dios. Tome en serio la palabra de Dios. No juegue con la palabra de Dios. Sea responsable de la palabra de Dios. Seamos responsables, pastores, predicadores. Seamos prudentes con el uso de la palabra de Dios, hermanos, porque es una expresión de autoridad divina. Bendito es el nombre del Señor. Hermanos, la palabra de Dios está saturada de autoridad, que es una expresión de su autoridad, que por ello Él envió su palabra y su pueblo fue sanado. Una palabra de la boca de Dios es suficiente para bendecir hasta 1000 generaciones. Toda palabra que sale de la boca de Dios es productiva y nunca regresará vacía. La palabra de Dios es un medio de expresión de su autoridad. Por ello, la palabra limpia, santifica, vivifica, restaura, da vida, da salud, da paz, es viva y eficaz. Todo esto y mucho más hace Dios por la palabra de su poder. Bendito es el nombre del Señor.
Aspecto número 3, la autoridad de Dios expresada en la familia. También en el entorno familiar hay una expresión de la autoridad de Dios. La autoridad de Dios está presente en el hogar. En el matrimonio hay un orden de autoridad establecido por Dios. Escuche y aprenda, por favor, Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Este es un orden de autoridad en el hogar, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Este es un orden de autoridad en el hogar. La autoridad de Dios expresada en el matrimonio, en la familia también. En la formación de los hijos, Dios estableció a los padres, papá y mamá, como autoridad sobre sus hijos. Los padres expresan autoridad de Dios sobre sus hijos. El esposo expresa autoridad de Dios sobre la esposa. En cuanto en la familia comprendamos estos principios de autoridad establecidos por Dios, muchos problemas se resolverán en nuestra casa. La autoridad de Dios expresada en la familia es una revelación de realidades espirituales. En este punto, ponga atención, por favor, lo que le voy a enseñar. Dios ha puesto al marido por autoridad delegada de Cristo, con la mujer como representante de la iglesia. El marido como autoridad representa a Cristo. La esposa en sujeción representa a la iglesia, sombra y figura de realidades espirituales. Colosenses capítulo 3, versículo 18, el Espíritu Santo dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Las esposas, para estar sujetas a sus maridos, necesitan ver la autoridad de Dios expresada en ellos. Dios ha puesto a los padres por autoridad delegada de Dios para que los hijos e hijas se forme en ellos el carácter obediente de verdaderos hijos del reino. El ejemplo lo tenemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 2, versículo 51. Un gran ejemplo de cómo reconocer la autoridad de Dios en los padres. Nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo más perfecto. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Cristo, el Señor Jesús, a la edad de 12 años, reconociendo la autoridad de Dios expresada en José y María. Esto significa que los hijos, para estar sujetos a los padres, necesitan ver la autoridad de Dios expresada en ellos. ¿Escucharon, papá? ¿Escuchaste, mamá? ¿Escucharon, hermanos, los que tienen hijos? La familia del reino de Dios se edifica en la tierra a partir de principios de autoridad establecidos en el hogar. Si honramos la autoridad de Dios en nuestro hogar, habrá otros que honren la autoridad de Dios expresada en nuestras vidas. En el reino de Dios únicamente podemos tener autoridad cuando estamos bajo una autoridad. Todo aquel que quiera tener autoridad en el reino de Dios debe de estar sujeto bajo otra autoridad. Bendito es el nombre del Señor. Número 4, la autoridad de Dios expresada en los ministros de la iglesia. En 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, los ancianos que gobiernan bien, que gobiernan un principio de autoridad, sean tenidos
por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan, escuche, los ancianos que mayormente trabajan en predicar y enseñar. En relación a la iglesia, en la tierra es el reino de los cielos y es una manifestación de autoridad del reino de Dios en la tierra. Los ministerios dados a la iglesia son expresiones de la autoridad de Dios. En la iglesia, como una agencia del reino de los cielos en la tierra, tiene ministros a los cuales Dios les ha delegado autoridad espiritual. De hecho, los ministerios bíblicamente y teológicamente son dones de gobiernos para la iglesia. La palabra de Dios usa algunas palabras para expresar la autoridad de los ministros de la iglesia. Escuche, la palabra anciano, que expresa autoridad en términos eclesiásticos; la palabra diácono, que expresa autoridad espiritual; la palabra obispo, que expresa autoridad en términos ministeriales; la palabra presbítero, que expresa autoridad en términos también ministeriales. Además, los títulos ministeriales que revelan oficios como apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Por la naturaleza de su oficio, estos títulos expresan autoridad de Dios en la iglesia. Estos oficiales asignados por Dios en la iglesia, a ellos Dios manda a los creyentes que le obedezcamos y que estemos sujetos a ellos por la expresión y representación de la autoridad de Dios en sus personas. La palabra de Dios pone como ejemplo de autoridad de Dios en la iglesia a los pastores, y Dios ordena que estemos sujetos a ellos. Yo como oveja tengo que sujetarme a mi pastor, aunque soy pastor, aunque soy autoridad espiritual, bíblicamente debo de tener mi autoridad, mi pastor, y tengo que estar sujeto. Usted como miembro de una iglesia debe de tener su pastor, y por cuestiones, hermanos, del reino de Dios, usted tiene que sujetarse a la autoridad de su pastor, porque al hacerlo está reconociendo la autoridad de Dios expresada en él o en ellos. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Mire que la rebeldía, la insujeción, el no reconocer la autoridad, el no sujetarse a la autoridad de nuestros pastores, hermanos, provoca, hermanos, falta de alegría, provoca quejar, lamento en el corazón de los pastores como autoridad de Dios. Por ello Dios dice: sujétense, obedezcan, para que ellos lo hagan con alegría y no se quejen, porque esto no es provechoso. Bendito es el nombre del Señor. En 1 de Corintios 16:15 también dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Ahora, escuche la recomendación. La familia de Estéfanas, ellos estaban dedicados al ministerio, eran autoridad de Dios en la iglesia, y la recomendación apostólica de Pablo fue a los creyentes, a los demás creyentes: les ruego que se sujeten a personas como ellos. ¿Por qué? Porque eran autoridad de Dios en la iglesia, y no solamente a ellos, sino a todos los que ayudan y trabajan en la obra de Dios, hermanos, porque expresan autoridad de Dios en la congregación. Escuche por favor, la iglesia como una expresión
del reino de los cielos en la tierra funciona dentro de una estructura de autoridad, donde todos tenemos que estar sujetos a una autoridad espiritual, ministerial. Escuche y aprenda, usted que predica, usted que es pastor, usted que es líder en una congregación, ministerios, pastorados, liderazgos, predicadores, solos e independientes, no son bíblicos y están fuera del orden de autoridad establecido por Dios por medio de la iglesia. La iglesia, como cuerpo de Cristo, tiene una sola cabeza: nuestro Señor Jesucristo, el Señor. Él es la cabeza y todos dependemos de Él dentro del orden establecido. Nadie debe de estar solo, separado, fuera del orden de autoridad. Si se da cuenta el diseño de nuestro cuerpo, la cabeza está arriba y todas las demás partes están sujetas y dependen de la cabeza. Mi cabeza tiene unido toda la parte inferior de mi cuerpo. Todos los miembros de mi cuerpo están conectados a mi cabeza. La cabeza representa autoridad. Cristo es la cabeza de la iglesia y todos los ministerios, todo el liderazgo, todos los que trabajan, todos los que sirven, todos los creyentes deben de estar dentro de ese orden de autoridad. Así que tenga mucho cuidado quién es su pastor, dónde se congrega. Si su iglesia no está bajo un orden de autoridad, está fuera de la estructura de la autoridad del reino de Dios. Si su pastor no tiene una autoridad sobre él, está fuera del orden de autoridad del reino de Dios. Y eso es muy peligroso, porque el único independiente, el único que se salió fuera del orden de autoridad fue el que se rebeló y se le llamó diablo, Satanás. Es el único que anda solo, fuera, independiente de la autoridad de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Aspecto número 5. La autoridad de Dios expresada en las autoridades terrenales. Romanos capítulo 13, versículo 1, el Espíritu Santo dice: sométase toda persona. Escuche, porque voy a repetir lo que dice el Espíritu Santo. Sométase toda persona, creyente o no creyente. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. También el apóstol Pedro enseñó este mismo principio. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Los dos apóstoles, columnas de la iglesia, Pablo y Pedro, por el Espíritu, comparten la misma enseñanza en cuanto al reconocimiento de la autoridad de Dios expresada en nuestras autoridades terrenales. El Espíritu Santo, por medio de Pablo, a las autoridades terrenales, a las autoridades de la tierra, les llama autoridades superiores. Dios ordena que todo ser humano se someta a las autoridades superiores por la poderosa razón de que toda autoridad terrenal es una expresión de la autoridad divina de Dios. El Señor Jesucristo nos da un ejemplo tremendo, hermanos, de cómo reconocer y sujetarnos a la autoridad terrenal. ¿Qué ejemplo más grande? El Señor Jesucristo reconoció y se sujetó a la autoridad de Poncio Pilato, y por la investidura de la autoridad de Dios como gobernador de Judea. En San Juan 19:11, el Señor Jesús le responde a Pilatos cuando lo estaba interrogando y le dice: ninguna autoridad tendrías contra mí. Mire lo que el Señor Jesucristo estaba reconociendo.
confesando, estaba reconociendo que Pilato era una autoridad terrenal sobre él. ¿Y quién era el Señor Jesucristo? Era una autoridad divina, era una autoridad espiritual. Jesucristo era un hombre de autoridad. Los demonios se le sujetaban, la enfermedad se iba a su palabra. Hermanos, era una autoridad encarnada, la autoridad encarnada de Dios en la tierra, la autoridad de Dios hecha persona, Jesucristo, el Señor. Pero ante la autoridad de Pilatos, él reconoció la autoridad de ese hombre, de ese funcionario romano, de ese gobernador romano, y le dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿Se da cuenta? La autoridad de los presidentes, de los gobernadores, de las autoridades terrenales, esa autoridad que tienen como funcionarios, como magistrados, viene de arriba, de parte de Dios. Haremos bien en reconocerla, sujetarnos y obedecer. Por tanto, dijo Jesús, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Bendito es el nombre del Señor. Dios claramente revela, porque no hay autoridad de las que hay en la tierra, sino de parte de Dios, y también de las que hay en los cielos. Y las que hay en el cielo y en la tierra y en todo lugar, por Dios han sido establecidas. Esta fue la enseñanza apostólica en boca del apóstol Pablo, la revelación del Espíritu Santo. Todos los apóstoles enseñaron a los primeros cristianos sujetarse a las autoridades superiores. Las autoridades superiores en el tiempo de los apóstoles, en el pensamiento apostólico de Pablo y de Pedro, de Santiago y de Juan, todas esas autoridades superiores a quienes recomendaban ellos que se sujetaran los creyentes, la iglesia, los primeros cristianos, fueron los reyes, emperadores romanos, todos ellos paganos, impíos, malvados. Ninguno de ellos fue cristiano, y la orden apostólica, por instrucción del Espíritu Santo, era que los creyentes se sujetasen a ellos, a los césares, a los emperadores, que no hicieran revueltas, que no hicieran protestas, que no hicieran sediciones, que fueran obedientes, que honraran la autoridad terrenal como una autoridad superior, expresando la autoridad de Dios. En este contexto puedo decir que los creyentes del primer siglo, segundo y tercer siglo, cuarto siglo, eran más obedientes a sus autoridades que los creyentes de ahora. Mire el ejemplo de lo que estamos pasando ahora mismo. La autoridad dio una recomendación: por salud pública suspendan temporalmente sus cultos en los templos. ¿Y qué hicieron muchos pastores? Les valió la orden de la autoridad. Les ha valido la recomendación, la sugerencia de la autoridad terrenal, de la autoridad superior, no importándoles la salud de los miembros, de los niños, de los ancianos, de los diabéticos, de los hipertensos. Qué tremendo, hermanos. ¿Cómo hace falta entender estos principios de autoridad? Es que cada vez que faltamos a la autoridad terrenal como creyentes, como hijos de Dios, estamos atentando contra el orden de autoridad de Dios establecido en la tierra. El apóstol Pedro, por revelación del Espíritu, enseñó que debemos honrar a la autoridad de Dios, honrando la autoridad del rey, honrando la autoridad del gobierno. Primera de Pedro 2:17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. El honrar una autoridad es evidencia del temor de Dios en nuestro corazón. Cuando hay temor de Dios en nuestro corazón, honraremos, obedeceremos y respetaremos la autoridad, sea terrenal, sea
en la familia, sea en el matrimonio, sea espiritual o ministerial en la iglesia. Bendito es el nombre del Señor. Escuche y aprenda, por favor, lo que estoy enseñando acerca de la autoridad de Dios, cómo se expresa en relación con las autoridades de la tierra. En la tierra, todo aquel que se revela a una autoridad superior, aunque sea creyente, no es hijo del reino, es un hijo del diablo. Todo aquel que se revela contra una autoridad superior actúa bajo un principio maligno. Levantarse contra una autoridad es levantarse contra Dios. Escucha y aprende. Usted que le cuesta obedecer, usted que le cuesta sujetarse, usted que reniega contra su pastor, usted que reniega contra el gobernador, contra el presidente y es creyente y es cristiano, usted está actuando mal. Usted que reniega contra su marido, usted que reniega contra sus padres, usted que le vale la autoridad, sea espiritual o terrenal, usted está fuera del orden del reino de autoridad en el reino de Dios, fuera de ese orden de autoridad. Todo aquel que incita, motiva, anima a rebelarse contra el orden de autoridad establecido por Dios, lo hace bajo la influencia del diablo. No sujetarse ni reconocer una autoridad superior es anarquía, una degradación, perversión, peor que la rebeldía. La rebelión y toda clase de insujeción es un principio del infierno que quemará con fuego eterno a todos los rebeldes de corazón. El creyente, como hijo del reino y ciudadano del reino de los cielos, tiene la obligación de someterse a las disposiciones de la autoridad en relación al buen gobierno, a la impartición de la justicia, la seguridad social de los ciudadanos y la salud pública. Claro que tenemos que obedecer, claro que tenemos que hacer caso, porque está de por medio la vida, está de por medio la integridad de las personas. Bendito es el nombre del Señor. Rebelarse contra una autoridad superior es afrentar, resistir a lo establecido por Dios y acarrear condenación sobre uno mismo. Romanos 13:2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Mire, mi hermano, hoy estamos a 9 de agosto. Todavía en el mundo está presente el peligro de la epidemia, de la pandemia. Y leía una noticia anoche de un país de allá de Medio Oriente, hermanos, que todavía las medidas todavía de prevención están presentes, limitando la asistencia a muchos lugares públicos, incluyendo las congregaciones. Y un pastor se rebeló profetizando de que eran inmunes, que no les iba a pasar nada del virus, hermanos, y se aferró a hacer culto y lo van deteniendo. Un pastor canadiense, de nacionalidad canadiense, allá en Europa, hermanos, le fincaron el cargo de 3 años de prisión por rebelde, por resistir a la autoridad, por pasar por alto la recomendación de la autoridad terrenal, por hacer caso omiso, por valerle la autoridad terrenal, que es una expresión de la autoridad de Dios en la tierra. 3 años de prisión. ¿Por qué? Por exponer a la iglesia. Se enfermó él, se enfermó su familia y se enfermaron muchos de los miembros de la congregación por rebeldes y desobedientes, por resistir una autoridad. Acarrearon condenación sobre él como ministro y condenación de muerte para aquellos que no logran sanarse de la enfermedad del COVID en esa congregación. Y así hay muchos ejemplos en las congregaciones de todo el mundo, incluyendo México. Bendito es el nombre del Señor. Hay sabiduría en obedecer. Hay vida en obedecer.
La muerte entró por la desobediencia de Adán y de Eva. ¿Acaso no hemos aprendido todavía que la desobediencia trae muerte? La desobediencia a la autoridad trae muerte, sea de Dios o sea delegada por medio de las autoridades que Dios estableció en la tierra, espirituales o civiles. Por ello, el Espíritu Santo, el autor de la Sagrada Escritura, reconoce la autoridad de Dios expresada en los jueces y magistrados de la tierra. ¿Y saben cómo le llama el Espíritu Santo a las autoridades de la tierra que batallamos para obedecer? ¿Sabe cómo le llama el Espíritu Santo a la autoridad terrenal que tú menosprecias como creyente? ¿Sabe cómo le llama el Espíritu Santo a la autoridad terrenal que tú como pastor menosprecias y no le tomas en cuenta? Escucha y aprenda, por favor, hermano, hermana. El Espíritu Santo a las autoridades terrenales, nuestras autoridades terrenales, les llama servidores de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Romanos capítulo 13, versículo 3 al 5. Escuche, por favor. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Mire lo que dice el Espíritu Santo. Porque es servidor de Dios, los magistrados, las autoridades de la tierra son servidores de Dios para tu bien. Estoy en Romanos 13:4. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos. ¿Escuchó? Es necesario estarles sujetos porque son servidores de Dios, porque expresan la autoridad de Dios en la tierra, no solamente por temor del castigo o por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Oh, mi hermano, espero en Dios que usted aprenda cómo es, cómo actúa, cómo se expresa la autoridad de Dios en la tierra para que usted pueda vivir dentro de ese orden de autoridad y tenga vida y sea bendecido por Dios. A manera de conclusión, si Dios se arriesga a confiar su autoridad a los hombres, podemos entonces arriesgarnos a obedecer. Si el que ejerce la autoridad de Dios en la tierra es justo o injusto, a usted y a mí no nos debe de importar, puesto que esa persona será responsable directamente con Dios por el cargo de autoridad recibido de la mano del Señor. Si usa bien o mala autoridad de Dios en su persona, Dios lo juzgará por ello, lo condenará o lo recompensará. Nuestro deber como hijos del reino, como ciudadanos de la tierra, como iglesia, es obedecer. Una triste realidad que prevalece hoy en la tierra y lamentablemente dentro de la iglesia es que los que no han comprendido lo que es la autoridad no tienen idea de los rebeldes que son y de la condenación que se están acarreando a sí mismo por no reconocer, por no sujetarse a las autoridades en la tierra que expresan la autoridad de Dios. Jesucristo, la palabra, los padres, los esposos, la autoridad terrenal, la autoridad ministerial. Todos ellos expresiones de la autoridad de Dios, la máxima autoridad en el universo. Saludos, salud y bendiciones. Soy el pastor Abel Coto del Templo Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hasta la próxima. Dios mediante.